La antorcha humana pasó más de un año sin poder llorar, su cuerpo perdió la capacidad de producir lágrimas, tampoco podía comer ni tocar a su familia porque Doctor Doom lo sobrecargó con energía cósmica y lo dejó encendido para siempre, demostrando la alta capacidad destructiva de sus poderes. Nada de eso se nota cuando lo vemos molestando a Ben, y hoy te lo cuento a detalle. Johnny sí arde y sí vuela, lo que se queda corto es la idea de que eso es solo un interruptor de encendido y apagado. Controla de forma consciente qué porción exacta de su cuerpo se envuelve en plasma, puede aislar la llama a un solo dedo para encender un cigarrillo sin quemarse la mano, o dejar el rostro despejado mientras el resto del torso arde a temperatura de una forja. No, estoy caliente. Ese mismo control funciona al revés. Puedes subir la temperatura de un objeto sin tocarlo, desviar el calor de una zona hasta dejarla bajo el punto de congelación o absorber calor ajeno para apagar llamas que no provocó él. Ni siquiera vuela como un pájaro, se impulsa con una columna de llamas bajo sus pies, igual que un cohete, hasta cerca de 140 millas por hora. Lo que rodea su cuerpo es una capa de plasma sobrecalentado que él mismo sostiene con la mente, extendida apenas 5 pulgadas desde su piel. En su nivel normal, arde a temperaturas de hasta 780 grados Fahrenheit, calor suficiente para fundir plomo, y eso es solo cuando está tranquilo. Lo puede sostener durante casi 17 horas seguidas sin interrupción, calor industrial que un ser humano lleva puesto como piel casi un día compuesto. Eso es justo lo que Doom le arrebató, pero antes de llegar a esa historia hay que entender hasta dónde llega ese poder cuando Johnny todavía lo controla. Bajo estrés extremo, la antorcha humana puede elevar la temperatura y la intensidad de su fuego hasta un estado que él mismo nombró Nueva Llama, el punto más alto de calor que su cuerpo puede alcanzar. Desde ahí puede liberar toda esa energía de golpe y en todas direcciones. Es la ráfaga nova. Esa explosión alcanza temperaturas de casi 1.000.000 de grados Fahrenheit. Ese pulso de calor que genera equivale a la detonación de una ojiva nuclear. Ese dato está documentado. Johnny liberó por primera vez este nivel de poder en Fantastic Four número 11 y desde ahí el Nova Burst se convirtió en su arma más grande, muy por encima de cualquier bola de fuego o columna de llama que use en un combate cotidiano contra el hombre topo. Johnny mismo ha llegado a admitir que sin ninguna intención esa ráfaga alcanzaría para destruir una luna pequeña, una cifra que nadie en el equipo ha visto confirmada, pero que explica por qué sus enemigos prefieren no comprobarlo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! El costo es igual de grande. Ejecutar una ráfaga nova agota casi por completo las reservas de plasma de Johnny y quema estructuras enteras dentro de un radio de kilómetros. Después de detonarla, necesita un periodo de recuperación de aproximadamente medio día antes de volver a generar fuego con normalidad. Lanzar ese ataque 2 veces en la misma pelea simplemente no es una opción para él. Pero esa amenaza no se quedó en los cómics, lo demostró pagando un precio altísimo y 2 veces. En 2011, Johnny cerró la puerta de la zona negativa con el ejército de Annihilus del otro lado. Se lanzó una batalla que sabía a pérdida y liberó la llama más caliente que había usado en su vida. Por un momento pareció que la había ganado, hasta descubrir que el ejército que acababa de destruir era solo una fracción del que Annihilus tenía enfrente. Lo mataron ahí mismo. Annihilus lo resucitó para obligarlo a pelear como gladiador en su arena, y lo que para su familia en la Tierra fueron meses de duelo, para Johnny fueron 2 años completos de combate constante. Cuando por fin regresó a la Tierra, no volvió como sobreviviente, volvió con el báculo que Annihilus usaba para comandar a sus tropas, y con Annihilus encadenado a su lado. 10 años después, el precio cambió de forma. En 2021, Doctor Doom se casó con Victorious, su heraldo más leal, e invitó a la boda a los 4 fantásticos bajo la promesa latberiana de que el matrimonio perdonaría cualquier ofensa pasada. Todos tenían algo que perdonar. Johnny era, según Susan, el único miembro del equipo sin ninguna cuenta pendiente con Doom, hasta que Victorious, frente a toda Latveria, confesó en el altar que había estado con Johnny la noche anterior a la boda. Doom decidió que la muerte era un castigo demasiado misericordioso. Con el Armagedrón, un arma anti-4 fantásticos que ya tenía lista, lo sobrecargó de energía cósmica hasta dejarlo encendido de forma permanente sin capacidad de apagarse. Durante más de un año, Johnny vivió como la antorcha sin interruptor. Ni siquiera podía comerse una hamburguesa sin que se evaporara en sus manos. Rip tuvo que alimentarlo con inyecciones especiales y perdía en un sentido literal la capacidad de llorar. Nadie, salvo Ben Grimm, podía acercarse a él sin arriesgarse a quemarse. El personaje construido sobre el chiste del hermano menor irresponsable terminó viviendo el mismo aislamiento físico que siempre definió a la Mole, un cuerpo que no puede tocar a quienes ama sin hacerles daño. Recién, en Fantastic Four número 46, encontró una cura.
El castigo de Doom funcionó precisamente porque atacó la base real del poder de Johnny, no una debilidad inventada para ese momento de la historia. El oxígeno es el primer punto débil. Sin aire no hay combustión, así que cualquier lugar cerrado o el vacío del espacio convierte al hombre más caliente del equipo en alguien tan vulnerable como cualquiera. Ni siquiera necesita ser tan drástico. La espuma ignífuga puede apagarlo por un momento, aunque si no llega un golpe de seguimiento mientras está sofocado, vuelve a toda la potencia casi de inmediato. Tampoco puede mantenerse encendido si pierde el sentido. Sin concentración consciente, el fuego se apaga solo, y algo tan simple como un golpe en la cabeza basta para apagar a la antorcha humana. La segunda limitación es la resistencia. Las 17 horas de llama sostenida y el mediodía de recuperación después de una ráfaga nova marcan cuánta energía puede aguantar un cuerpo humano modificado antes de colapsar, y ese tiempo de recuperación deja a Johnny expuesto justo cuando su equipo más lo necesita. Lo que hizo Doom fue tomar la ventaja más obvia de Johnny, decidir por su cuenta cuánto arder y convertirla en algo que ya no podía decidir. Un poder que depende de la voluntad consciente de quien lo tiene se vuelve una condena en el momento en el que alguien se la arrebata. Hasta el agua tiene una cuota exacta contra él. Johnny puede convertir en vapor hasta 5 galones con relativamente poco esfuerzo, sin que su llama se apague, pero pasado ese volumen el fuego se extingue igual que cualquier fogata. Cualquiera que conozca ese límite tiene en los hechos un plan de ataque listo. La misma zona negativa lo probó en carne propia, ni la llama más caliente que Johnny había usado en su vida bastó para acabar con el ejército completo de Annihilus. Ese límite real es tan parte de él como cualquiera de sus poderes. La primera adaptación cinematográfica de 2005 entendió esto mucho antes de que el público lo notara, aunque lo convirtió en advertencia en vez de arma. En una escena de la película, Susan mide a Johnny a 4000 grados Kelvin, un grado más y se acerca a una supernova, la temperatura de la superficie del Sol. Reed pone el límite a esa intensidad. Johnny se mataría a sí mismo y se llevaría la atmósfera del planeta con él. En el cómic, el Nova Burst de Fantastic Four número 11 ya era un arma que Johnny elegía usar cuando quería. En la película era al revés, un umbral que debía evitarse durante casi toda la trama, hasta que al final es justo esa supernova prohibida la que decide la pelea contra Doom. Y si alguna vez te preguntaste si lo que dijo Rip era real, la respuesta es a medias. La superficie del Sol ronda 5500 grados Celsius. Una supernova, la explosión final de una estrella, llega a miles de millones de grados, nada que ver con el Sol activo. Y lo de incendiar la atmósfera tampoco lo inventó un guionista. Los físicos del proyecto Manhattan tuvieron ese mismo miedo antes de la prueba Trinity en 1945, cuando Edward Teller planteó si la fisión podía encender una reacción en cadena en el nitrógeno del aire. La película tomó ese miedo real de la historia y lo colgó de un número de 4000 Kelvin, muy por debajo de donde ese riesgo empezaría siquiera a discutirse. En los cómics, Johnny saca el Nova Burst cuando la pelea lo exige, como cualquier otra arma de su arsenal. En la película es lo contrario, algo prohibido guardado para el final. Y esa diferencia dice algo real, que el niño de fuego de los chistes siempre tuvo, sin que nadie hablara mucho de eso, la capacidad de poder borrar una ciudad. El vuelo, según una teoría de Rip, empieza con una nube de aire caliente formada por el hidrógeno del propio plasma de Johnny, que lo mantiene flotando antes de que se mueva un centímetro, y para no desintegrarse por el roce del aire a esas velocidades, calienta el aire que tiene enfrente hasta convertirlo en una especie de escudo eléctrico. Con suficiente concentración, Johnny ha llegado a conjurar duplicados ardientes de su propio cuerpo para desplegarlos como señuelos en combate, aunque la mayoría de esas construcciones se queman a un ritmo acelerado y se extinguen en minutos. También ha generado rastros de llama de larga duración capaces de escribir mensajes completos en el cielo, su versión personal de una bengala solo que hecha de plasma controlado. En 1973 usó ese mismo fuego como herramienta de demolición, quemó un túnel completo a través de roca sólida para que el resto del equipo llegara sin ser detectado hasta la base subterránea de Annihilus. Johnny sigue siendo el que hace reír al equipo cuando se reúnen, pero esa imagen sobrevivió porque es lo único que la gente se queda mirando. Nadie se detiene en la parte donde casi borra un ejército completo o donde perdió el control de su propio cuerpo durante más de un año. La antorcha humana no necesita que la tomen en serio, ya se lo demostró a Annihilus sin necesitar una sola broma.